Ahora vamos a realizar el típico ejercicio de identificar cuál de las representaciones corresponde a una función. Y generalmente aparecen los tres tipos. Por ejemplo, aquí, bueno, siempre viene la redacción, representaciones donde X representa la variable independiente y Y la variable dependiente. Tenemos una representación tabular donde lo que ustedes tienen que recordar para ver si es o no es función, solamente con recordar esto. Ustedes vayan a los valores de X y revisen a ver si hay alguno de los valores de X está repetido. Y se fijaron que se repite el valor de 2. Cuando los valores de X aparece ya uno repetido, ustedes van a indicar que eso no es función. Eso es lo único que tienen que recordar cuando vean una representación tabular. Van a buscar a los valores de la variable independiente, que generalmente lo ponen como X, o la primera fila o la primera columna si viene hacia abajo. Y si ven valores repetidos, ustedes ya van a decir que no es función. Sepan que en los valores de Y sí se pueden repetir, ahí no pasa nada, pero lo que tenemos que evitar es que se repitan en el X. Entonces la primera no es función. Para lo que es la representación gráfica, cuya función es esta que están ustedes viendo por acá, lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, tomar eh, su lápiz o lapicero y ponerlo en forma vertical y hacer un recorrido de izquierda a derecha. Si en algún momento coinciden en dos puntos al mismo tiempo de la gráfica, ustedes van a decir que no es función, pero fíjense que en este momento esa coincidencia no se da en ninguna parte del recorrido. ¿Eso qué significa? Eso significa que esta representación B sí corresponde a una función matemática. Entonces, de hecho, ya con solo eso tenemos la certeza y marcamos la opción B. ¿Por qué la C no lo es? Vamos a analizarlo. La C, que es una representación algebraica, tenemos a D, que es un dominio, eh, o más bien un intervalo, ¿verdad? No hemos definido qué es, ya casi lo vemos. D es un intervalo que va de 3 negativo a 3 positivo. O sea, ahí hay infinitos números. Y el conjunto E solamente es el cero. Y dice que J, la relación de D en E, entonces quiere decir que D si era el dominio de la función, determinada por la regla y igual x al cuadrado menos 9. O sea, que se supone que para estos elementos de acá, que son infinitos, imagínense ustedes aquellos diagramas. Los diagramas que se estudiaron alguna vez como básico de las funciones, donde en el conjunto de partida, y aquí tenemos que es D, y el conjunto de llegada E, en el conjunto de partida yo tengo infinitos números, desde el 3 negativo hasta el 3 positivo. Imagínense ahí cantidad grande de números. Y en cambio en el conjunto de llegada solamente el cero. Entonces quiere decir que para esta función de acá, todos los valores que están aquí del 3 negativo, imagínense que aquí están 2 negativo, 1 negativo, 0, decimales, fracciones, todos los valores entre 3 negativo y 3 positivo. Todos los valores que están aquí a evaluarse en x al cuadrado menos 9 deberían de relacionarse con el 0. Pero son tantos valores que no todos van a dar como resultado 0. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que ustedes agarren el 3 negativo y es cierto, cuando ustedes resuelven 3 negativo al cuadrado menos 9 va a dar 0. Cuando resuelven el 3 positivo al cuadrado le quitan 9 va a dar 0. Y alguien podría decir, pero está dando 0, entonces quiere decir que sí es una función. Pero recuerden que esto es un intervalo
Y en ese intervalo no solamente están esos dos valores, hay muchísimos más valores por acá. Por ejemplo, ahí está el valor de 2. Si ustedes agarran el 2, lo elevan al cuadrado y le restan 9, va a dar como resultado 5 negativo. Y aquí tenemos el 5 negativo. No, no está, ¿verdad? Por eso la C no es función. Ok, tal vez ustedes dirán que me extendí mucho cuando ya sabíamos que la correcta era la B. Y es cierto, en el momento en que ustedes consiguen la correcta y ya están completamente seguros, no tienen por qué ir a buscar otra opción. Pero quería aprovechar para explicar por qué la C no. Porque no es lo mismo que me hubieran dado el conjunto así en llaves a que me lo hubieran dado como lo dieron acá, que lo dieron en los famosos paréntesis cuadrados, que yo tengo que interpretarlo como infinitos valores entre ellos dos. Así que opción B. Considere las siguientes relaciones donde X representa la variable independiente y Y la variable dependiente. Casi siempre este tipo de ejercicio va a traer esta información y la pregunta es que cuál corresponde a una función. Nos ponen una representación gráfica, una representación tabular y una representación algebraica y solo una de ellas corresponde a una función. Vamos a repasar las tres de una vez, aunque ya encontremos rápido la respuesta correcta. La función de la representación gráfica es esta que tenemos acá. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que imaginar o buscar es que no exista coincidencia en los valores de X. Y eso lo podemos ver fácilmente si ustedes toman un lapicero o un lápiz y lo ponen en forma vertical y hacen un recorrido sobre la gráfica de izquierda a derecha. Si ustedes notan que la gráfica de la función coincide en dos puntos con ese lápiz o esa línea que ustedes están viendo en azul ahí, significa entonces que no es función. ¿Ok? Y fíjense que aquí está sucediendo. De hecho, el mismo eje Y nos ayuda para ver eso. Fíjense aquí donde yo lo detuve, la coincidencia de dos puntos en forma vertical. Repito, si esa coincidencia se da, entonces quiere decir que la A no corresponde a una función, porque lo que está sucediendo ahí es que un mismo valor de X se está relacionando con dos valores de Y eso no puede suceder. B. Para la representación tabular, lo único que tienen que hacer ustedes es posicionarse en los valores del conjunto de partida o variable independiente, que en este caso es el X, revisar todos los valores que tengan y si ustedes ven que hay un valor repetido, van a poner que no es función. Pero aquí está sucediendo que todos los cuatro valores que están ahí son distintos, lo que significa que B es la opción correcta. Puede repetirse en el Y. Sí, en el Y no hay ningún problema que se repita. La cuestión es que no se repita en los valores de X. Y por último, que ya sabemos que la C no es. Vamos a volver a estudiar. Yo sé que si ustedes traen la secuencia aquí y han estado trabajando con el folleto, ya han visto muchísimo este caso, pero con más razón espero que nunca lo fallen. Cuando a ustedes se les da la representación algebraica, y en esa representación algebraica viene un conjunto, que en este caso es el A, otro conjunto pequeñito que es el B. Aquí me confirman que la relación es de A en B, lo que significa que el dominio es el conjunto A, pero es un intervalo infinito. Valores del 5 negativo al 5 positivo. O sea, imagínense un filón de valores del 5 negativo hasta el 5 positivo, no solamente ellos dos, ahí hay muchísimos valores. Aquí está el 3 negativo, está el 1, está el 0, está el 4, o sea, un montón de valores entre ellos, que se deberían de relacionar con el 0, basándose en este criterio de acá. Si todos los valores que están aquí con este criterio llegan a dar 0, ustedes dicen que sí es función. Y la trampa
es que cuando ustedes evalúan el 5 negativo con esto y lo elevan al cuadrado, 5 negativo a la 2 menos 25 efectivamente va a dar 0. Y cuando hacen lo mismo con el 5 que se ve ahí y lo resuelven, también va a dar 0 y se pueden embarcar. Pero como les dije al inicio, es que no solamente aquí existe el 5 negativo y el 5 positivo. Aquí hay muchísimos valores, hay infinitos valores. Aquí está, por ejemplo, el valor de 1. Y si ustedes agarran el valor de 1 y lo elevan al cuadrado y le restan 25, eso va a dar 24 negativo. Y aquí no está el 24 negativo. Entonces es cierto, el 5 negativo se relaciona con el 0. El 5 positivo se relaciona con el 0, pero el montón de valores que están aquí sobran. ¿Y se acuerdan de aquello? No pueden sobrar valores en el conjunto de partida o no pueden sobrar valores en lo que sería el dominio, ¿verdad? Entonces, no es función. No se le puede llamar dominio, por si cometí ese error hace un rato, no se le puede llamar dominio a no ser de que se confirme que es una función. Esto sería el conjunto de partida y esto sería el conjunto de llegada. Pero bueno, ya confirmamos entonces por medio de una prueba, que pueden ser muchas diferentes, que este criterio con estos elementos no se puede considerar una función. Entonces la opción correcta era la B. Considere las siguientes relaciones T y R. Tenemos en la primera a este conjunto a este conjunto B. Me definen que esa es T, la relación de A en B, determinada por esta regla. Es una representación algebraica que yo tengo que confirmar si eso es o no una función. Aquí lo que ustedes tienen que tratar de imaginar es si todos los valores de este conjunto, que es un conjunto infinito, con este criterio, al evaluarlo, los resultados siempre van a dar 0. Porque no es lo mismo tener un conjunto así que tenerlo de esta manera. En paréntesis cuadrados son infinitos, pero cuando vienen en llavecitas son solo esos dos. Entonces, automáticamente, chicos, no hay que complicarse mucho. Apenas ustedes vean un conjunto infinito que generalmente se los ponen como un intervalo de números opuestos, del 2 negativo al 2 positivo, y más adelante van a ver que esto se repite mucho. Cuando ustedes vean a este conjunto infinito con un criterio cuyo conjunto de llegada solamente es un valor que generalmente ponen el 0, ustedes van a poner que eso no es función. ¿Por qué? Es cierto, ustedes pueden probar el 2 negativo y si va a dar 0. Pueden probar el 2 positivo y si va a dar 0. Y ustedes dirán, pero si es función. No, porque si esto fueran llaves, sí. Pero como son paréntesis cuadrados, aquí hay muchos más valores. Está el -1, está el 0, está el 1. Y con esos valores, por ejemplo el 0, 0 a la 2 menos 4 da 4 negativo. Y aquí no está el 4 negativo, entonces no se puede relacionar. Es casi un molde que fijo sale para que ustedes digan, eso no es función. Y si han venido estudiando ejercicios del folleto, se han dado cuenta que esto ha salido muchísimo y lo he explicado muchas veces y casi siempre no es función. En cambio, en la situación 2, cuando aparece el primer conjunto en llaves, segundo conjunto también en llaves, ahí sí tenemos específicamente dos valores contra dos valores. Y tenemos que analizarlo con este criterio. Entonces imaginemos que pasa lo siguiente, que tenemos, ¿se acuerdan los diagramas con los que ustedes iniciaron estudiando las funciones? 1 negativo y el 2 como conjunto de partida y 0 y 3 negativo como conjunto de llegada. Y vamos a evaluarlo con x menos 2. Entonces, vamos a probar primero el 1 negativo. Y igual sería, cambiamos la x, 1 negativo, le quitamos 2.
¿Y qué dio como resultado? 3 negativo. Quiere decir que el 1 se relaciona con el 3 negativo. Y ahora vamos a probar el 2. Y igual a 2 le quitamos 2. ¿De dónde estoy agarrando yo eso? De aquí. Es esta fórmula. Primero aquí cambié el menos 1 y luego ahorita estoy cambiando el 2. Y 2 menos 2 da 0. Entonces quiere decir que sí hay con quién relacionarse. Y recuerden que la regla, una de las reglas es que los valores del conjunto de partida no pueden sobrar. Lo que significa entonces que la segunda relación sí es una función. De ellas corresponden a una función, la 2, pero vea que no dice solo la 1, solo la 2. La 2 es R y R es la que sí es función. Entonces, vayan estableciendo esa diferencia, que no es lo mismo cuando sale un intervalo que cuando sale un conjunto de cierta cantidad de elementos limitados. Vamos a ver otro caso de representaciones algebraicas, a ver si son o no son funciones. Tenemos las funciones o las situaciones más bien, porque hay que confirmar si son funciones. T y J, J, U. En el primer caso tenemos el famoso intervalo relacionándose con un conjunto con este criterio. Y ya les había advertido, cuando venga así, es casi un hecho que vamos a decir que no es función. ¿Por qué? Porque aquí tenemos infinitos valores entre el 4 negativo y el 4 positivo. No son solamente ellos dos. Ahí hay muchos valores que al evaluarse aquí deberían de dar siempre cero. Y es cierto, el 4 negativo da cero. 4 positivo da cero. Pero es que aquí hay más números. Por ejemplo, ahí adentro está el 2. Entre el 4 negativo y el 4 positivo, ahí hay un 2. Y si ustedes agarran el 2, lo elevan al cuadrado y le quitan 16, no va a dar cero. Entonces quiere decir que hay muchos valores que no se relacionan. Por eso es que esta situación no es función. Donde ustedes siempre tienen que hacer ya la prueba y sospechar de que sí podría ser, es cuando en el primer conjunto vienen llaves, quiere decir que el 0 y el 1 nada más son los que tenemos que verificar, y el segundo conjunto también vienen llaves. Entonces lo que está sucediendo es esto, el 0 y el 1, vamos a ver si se relacionan con el 0 y el 5. ¿Con cuál criterio? Con el criterio x más 5. Los x son el conjunto de partida. Entonces vamos a probar el 0. Yo cambio la x por el 0 y le sumo 5, mi resultado va a ser 5. Entonces quiere decir que este 0 se relacionó con el 5. Y ahora vamos a probar el segundo elemento, que es el 1. A 1 le sumamos 5, nos está dando 6. Y tengo el 6 aquí. No, lo que tengo es un 0. Quiere decir que el 1 me dio como resultado 6 y aquí yo no tengo el 6. Por lo tanto, este 1 no tiene con quién relacionarse. Y cuando sobraban elementos, no es función. Por lo tanto, la segunda tampoco es función. Tenemos que hacer la prueba, no hay que poner que sí de un solo. ¿Cuál de ellas corresponde? Ninguna corresponde a una función. Casi siempre estos que vienen con el conjunto de partida con intervalos, la respuesta casi siempre va a ser no. Y cuando viene en llaves, ahí sí tenemos que probarlo con cuidado para ver si sí o no, porque ahí sí puede suceder cualquiera de las dos cosas. Vamos con otra situación. Tenemos las relaciones T y J. Las identificamos por acá. Ahí está J y está T. La primera situación, la clásica, si vienen en secuencia, ya saben de lo que les hablo. Primer conjunto intervalo, segundo conjunto el cero, un criterio, donde ya espero que recuerden
que aquí no solamente están esos dos valores, aquí hay muchísimos valores porque es una representación de intervalo. Entonces, quiere decir que aunque yo pruebe el 6 negativo y si me dé 0, pruebe el 6 positivo acá y si me dé 0, aquí hay muchísimos valores más. Ahí en el centro está el 4, está el 3, está el 0, está el -5, está el -3. Y con todos esos valores, al evaluarlos aquí, no van a dar 0. Entonces, no es función. Mientras que la segunda, tenemos al conjunto A, que son los valores 1 y 2 nada más, y ahí sí no son infinitos, y un conjunto B, que son esos tres valores. Y vamos a ver si con la regla, con el criterio x menos 4, se cumple de que es una función. Tenemos al A y al B, que es el 1 y el 2, relacionándose con el 3 negativo, el 2 negativo y el 3 positivo. Aquí la cuestión es que no sobren elementos en el primer conjunto. Si el 1 y el 2 se llegan a relacionar con el otro lado, es función, aunque en el segundo sobre. La regla es x menos 4. Entonces el primer valor que vamos a probar es el 1. A 1 le quito 4, nos da 3 negativo, lo que significa que vamos bien. El primer valor se relacionó. Y el segundo valor, que es un 2, que se le quita 4, eso nos va a dar 2 negativo. Quiere decir que el 2 sí se relacionó también. Que haya sobrado el 3, no importa. En el conjunto de llegadas sí pueden sobrar. La regla es que aquí no sobren. Entonces, como ellos dos con esta regla sí se relacionó con elementos del conjunto de llegada, entonces tenemos que la 2 sí es una función. De ellas corresponden a una función solamente la 2, que sería la opción C. Ahí hubo un error, en el folleto ustedes lo van a tener bien. La opción C.